These are the girls from the group Kein Komplot. Today we will have them in this little conversation. So our first question is, you are from different places, so let me know how did you meet, how Kein Komplot was formed, and get to know you a little bit more. Yo soy Ainhoa y soy de Oviedo, en Asturias, al norte de España. Y estudié allí cerca, en una ciudad cerca de Oviedo, que es Gijón, y hay una escuela de arte dramático y estudié interpretación textual. Así que inicialmente, bueno, yo llevaba haciendo teatro desde pequeñita y siempre quise trabajar en esto y empecé un poco eso, en el teatro textual, mucho Lorca, Shakespeare, todo lo clásico. Y luego, pues, al final de la carrera empecé a descubrir un poco más el teatro físico y ahí fue que alguien me habló de la escuela de Berlín y cuando llegué allí pues sí que descubrí como un mundo muy diferente de teatro físico, de nuevas formas de crear, horizontal, sin directores, sin productores, que al principio parecía una locura y ahora pues bueno, es lo que hacemos la mayoría del tiempo, así que ha sido muy enriquecedor para mí y bueno, poder trabajar de esta forma también. Hi, my name is Marina. I am from Kalamata, from the south of Greece, and currently I'm living in Athens, where I study theater. And then through my university, I discovered that I like very to combine dance and theater together. So I explore the physical theater, and I did that 1 year in Athens, and then I decided to continue my training in Berlin, where I met the girls, and yeah, that's it. So hi, I am Julia. I'm originally from Vienna, but at the moment I live in Berlin. And I have a foundation training in acting and filmmaking. And I also did theater studies, where I kind of focused on theater pedagogical work. And that's basically also what I have been doing in the past years, to work as a theater pedagogue, as a performer and a director. And yeah, like 2016, I decided then to go to Berlin to do this physical theater training because for me it was always really important to integrate my body more into my work. And yeah. Pues mi nombre es Gina Batlle y soy de Barcelona y estudié en Barcelona teatro, primero en el Colegio del Teatro y después en la Escuela del Timbal. Y ahí, a partir de una asignatura que hice, pues me interesó el tema del teatro físico y de esta forma decidí ir a Berlín y fue cuando nos conocimos todos. Bueno, vemos que cada una es de un lugar muy distinto, entonces cuéntenme un poquito de su historia. So basically the four of us met in 2016 in Berlin, because we were together in a training in Berlin for 2 years, and it was a physical theater school. After our training in Berlin, the three of us, we decided to go on a little tour, also with other people from our group, to India. And there we were working on a short piece that was like, I think 8 minutes long. And afterwards, we had really fun working together. So Marina, at that time, she couldn't come with us. So we were like, Marina, come, we're going to do this. And we were super lucky to have a residency in Olot, but it's like a small place in Catalonia. And so this is actually like how the journey started. Exactly before the pandemic, Exactly. like the week before the COVID-19 pandemic. So that was like, we did that residency and then we had to be away for like 6 or 7 months. Yes. And then luckily we could meet again in Berlin. You meet again in Berlin? Yeah. Yes, because Julia and In I a were moment. living in Berlin at the time. So they came to Berlin and we worked a little bit more. So we kept working. And yeah, that was our first performance as a company, Little Fly. Yes. Yeah. And what was super nice last year, after like after the pandemic, it's not really true, but after these 6 months of confinement, we
were invited to a festival here in Barcelona. So that was really super nice for us to have this opportunity, like after all of this, come together again and then share the work in a festival here. Me interesa saber qué tipo de teatro o puestas en escena les interesa, y ya que me cuentan del festival a las que fueron invitadas, que me cuenten un poco también de esto. Pues el tipo de teatro que hacemos está basado un poco en eso, en el teatro físico y la creación colectiva. Y entonces nosotros trabajamos de una manera en que no hay como directores o figuras como externas, trabajamos todos entre nosotros. Entonces creamos nosotros la dramaturgia, los movimientos, los textos, si es que hay, que normalmente es más eso de movimiento. Y nada, ¿no? No sé si quieres añadir. No, eso es básicamente, es un poco la técnica que estudiamos en la escuela, como decía Julia, que nos conocimos, que viene de Jacques Lecoq, que es una pedagogía francesa, el teatro físico, y un poco pues de esa rama nosotras también lo hemos adaptado un poco a lo que traíamos nosotras cada una de nuestras formaciones o intereses previos. Y sí, trabajamos eso de una manera horizontal, como dice Gina, y siempre partiendo un poco del cuerpo sobre todo. Y sí. Y después de lo que preguntabas sobre el festival, pues bueno, como iba contando Julia, nos cogieron a eso, un festival en Barcelona, en el Centre Cívic Sant Martí, que es un barrio de Barcelona. Y nada, era un festival de obras pequeñas en espacios no convencionales. Y ahí pues hicimos nuestra primera obra, que es Little Fly, y tuvimos eso un tiempo antes en Berlín para ensayar y después nos fuimos hasta Barcelona, tuvimos 2 días para ensayar y hicimos ya la obra en este pequeño festival que estuvo muy bien también. Toda la cura Sí. no sé cómo se dice en castellano. La curaduría, sí, que nos dieron también. Sí, no, nos trataron súper bien y este año la misma obra la volvieron a programar en otro festival, en el Centro Cívico de Guinardó, que fue en este julio pasado. Y ya, por suerte, ya estábamos aquí en esta residencia en Terrassa, entonces nos quedaba muy bien para ir a Barcelona a actuar en el festival. Y también era Street Art, un festival de arte, no era solo de teatro, pero tenían una programación pues muy extensa y muy variada, y también ahí encajó bastante bien este verano, ¿no? Entonces volverá con todo el dolor y toda la rabia y te perforará todos los puntos de tu piel, de tu alma, de tu ser, de ti. Pues bueno, sí, son como diferentes maneras de trabajar, quizá que hemos hecho un poco con Little Fly y con Fama. Con Little Fly, como empezamos, fue de una idea que surgió de un proyecto final, de mi proyecto final, que la transformamos un poco después. Con Ainhoa escribimos un día un texto juntas en un ejercicio teatral que teníamos que hacer para el colegio, y a raíz de este texto y con el material que había creado yo en mi performance final, lo unimos y creamos como una pequeña historia, y después todas las ideas de Julia, de Marina se fueron juntando, ¿no? Y se creó como una partitura que al final ya quizá no tenía mucho que ver con lo del principio, como las imágenes principales quizás sí, pero era como mucho de todas nosotras, porque cada una puede portar, yo qué sé, una que tenga más claro dramaturgia, la otra más el movimiento, lo otro visual, y nada, el proyecto acabó siendo un popurrí, un poco de todas, pero empezó esto de... La obra va sobre los diferentes roles de poder y la opresión social que existe en este mundo, como si dijéramos. Y bueno, se ha hecho de una forma usando las gallinas como analogía de la humanidad. Y entonces es como representar una sociedad a través de cómo las gallinas también están como presas, quizá, como en sus corrales y tal. Y era una forma de mostrar como algo bestia, con un poco de light de lo que son las gallinas, y también que son un animal como gracioso y tal, y como hacer este contrapunto.
Entonces ahora cuéntenme un poco de Fama, por lo que veo les gusta un poco la comedia. Siento que es algo que se puede reflejar en cada obra. Entonces ahorita estás trabajando en Fama. ¿De qué trata? ¿Hacia dónde va? Pues no te creas, o sea, en realidad es muy diferente de Little Fly la obra, o sea, no tienen, bueno, sí tienen que ver, obviamente, porque al final son nuestras, ¿no? Entonces tienen que ver con nosotras las dos, pero mientras Little Fly es bastante más, trabaja más sobre un imaginario un poco más abstracto, más surrealista y conceptual, Fama sí que lo hemos traído algo más como de, más, no sé, más humano o más como que es más fácil de relacionar o de interpretar, ¿no? La otra es un poco más como para la imaginación del espectador, mientras que Fama sí que creo que está bastante una historia más clara, ¿no? Y va más... Entonces, pues surgió justo, llevábamos, como te decíamos, el proyecto de Little Fly llevó mucho tiempo, porque ya empezó como en 2017, 2018 en la escuela, y luego pues lo llevamos a la India, pero luego lo cambiamos, vino la pandemia, nos unimos, nos separamos y como fueron como 4 años casi de trabajarlo. Y cuando finalmente lo hicimos el verano pasado en el festival en San Martín, dijimos como, bueno, creemos como que ya está finalizada y nos gustaba trabajar juntas y juntarnos, entonces dijimos, vale, vamos a hacer algo nuevo. Y un día, hablando Marina y yo, no sé, estábamos como hablando un poco de, pues, de lo difícil que es trabajar en la industria, lo que nos cuesta, pues eso, juntarnos, que nos programen, que tener subvenciones que nos permitan, pues, poder viajar, poder cubrir nuestros gastos simplemente cuando actuamos. Y como hablando de todo lo difícil que era, ¿no? De que todo lo que tienes, todos los obstáculos por los que tienes que pasar para conseguir hacer un mínimo de trabajo, pues dijimos, pues vamos a hacer una obra sobre esto, es como lo que más tenemos en la cabeza, nos apetece hablar del tema. Hay 4 salidas de emergencia para tu vida. Primera salida: vuelve a casa de tus padres. Segunda salida: cásate y ten hijos. Tercera salida: vuélvete completamente loca. Cuarta salida: y no lo sé, propusimos el trabajo de plataforma, que bueno, luego te podemos explicar un poco más cómo funciona, pero es como una técnica también bastante concreta de la escuela que hicimos nosotras, de la técnica que trabajamos de teatro físico, que consiste en hacer como obras muy épicas en un espacio muy pequeño. Y dijimos, como vamos a hacerlo como si fuera una historia de aventuras, de obstáculos que tienes que vencer para llegar a trabajar de artista, y lo vamos a hacer en algo así muy físico, muy pequeño. Y lo propusimos y durante muchos meses tampoco nos vimos hasta que al final nos salieron estas 2 residencias, la primera en RAI, en Barcelona, en primavera, y esta en verano aquí en Terrassa, en Corralito. Así que ha sido como una oportunidad muy buena también para juntarnos y explorar este nuevo universo de Fama y de nosotras también. Creo que seguimos como conociéndonos y encontrando cómo trabajamos juntas en cada proyecto al final. Okay, so now I think having these spaces of a residence or just the place to be able to work is really important. As a group, how important it has been to be able to arrive to these places? Yeah, it's very important for us because we are the 4 of us, we are living in different countries. So every time that we get a residency, it's a very exciting moment because we use it as a meeting point for our rehearsals, for continue our process. So we are very excited to be here 2 months because it gives a lot to the process and yeah, to the performance. Does the place affects the results? For example, you had one in Barcelona, but now here in Terrassa, is it different? I think yes and no. Yes. Like Yes and no, yeah. it's I think this both. summer more than I don't know the the heat. place, but it's the heat. Yeah. The heat. It's affecting the process for sure. But also
when we have more time in a residency, I think we also like take the time and we relax and we are, I don't know, we work better because if it's like 2 weeks, we are a bit like rushing the things, and I think it's matter of So you rather do longer residences? I think it's yes. You talk about Olot, Faberlul. How was the residence? I understand it's like you receive feedback. Is it important for you guys, or how was that experience? Yeah, yeah. The feedback is very important for us, because yes, we use it later and we try to put it in and to see, yeah, because we work like without a director, we do everything, so it's really important for us to also have people before the performance to, or during the performance, like, because we did also an open rehearsal, so it's, yeah, and we get some feedback, so it's very, very important for us. And how long was that residence? In Olot? In Olot. In Olot, was it like was 10 days. 10 days. 10 Yeah. days. These were really short, but we invite some of my friends to come and see it, and also like we get in contact with different schools in Olot and also in Girona. Like we were doing workshops, and also theater maker came to see us, and this was nice also to get feedback. And now, when we do the feedback here, we are doing with friends, but it's really nice always, like we do a presentation and people speak about what they saw. I think we were super lucky now that we had like a residency in spring and we finished at the end of May. So we had an open rehearsal then at the end of May with friends and some people that we didn't know so much. And we got a lot of feedback. And then we had like 1 month that we went back to our homes to like process all the feedback and think about it. And then quite quickly, 1 month after, to get together here again for 2 months, that it's like, okay, now we are clear on what we want to work. We still had material from April that we hadn't put in the performance yet, but that we knew more or less what we wanted to do. So like, I think this time this process has been very helpful, because also in April we started from the beginning. Like, we didn't have any material when we met, and we started from zero with improvisations and recording, and we watch and we record and we watch. And it was very different because in Ulot with Little Fly it was already after 3 years of the performance, so we were more like exploring material that we have rather than creating like we are now creating from zero. ¿Y tú qué haces? Tengo una instalación en Moco. Cool. ¿Y tú? So, how do you see Kein Komplot in the future? What do you want to do with Fama now that you will be finishing it? Where do you want to present it? And in general, the theater. How do you feel is the situation nowadays in Europe? Well, I think after these last 2 years of when theater was kind of like dead or online, things are starting to pop up again, and there is like opportunities coming up, like even, I don't know, maybe it's too positive thinking, but I feel like there is something also changing within the theater world. Like, for example, the way, how do we want to create, and like there's a lot of questions coming up, I think, or I hope that will also kind of like change and open possibilities. And specifically with Pharma, so at the moment the idea is that we finish this residency with an open showing, and then we already know that in autumn we are going to Berlin to share it there, what is of course like super nice for us, because it's like a little bit like bringing a baby home and sharing it with the world. So that's quite wonderful to do that. And then the idea is that we also have like a good video material so that we can apply for a festival and programming for the next year.
And I mean, of course, there's like big dreams and visions that all of us have. Like, yeah, we want to tour through all of Europe and go here and there. And I think it's like, okay, you have a big dream and you start with the first step. And yeah. Bueno, sí que esperamos al menos llevarlo a cada una de... Bueno, ahora estamos en Barcelona, que Gina es de aquí, ya hemos venido mucho a Barcelona y nos han tratado muy bien. Nos gusta mucho Barcelona porque nos tratan muy bien siempre. Pero también nos gustaría, claro, pues ir en mi caso a Asturias, a Madrid, también por supuesto ir a Austria, a Grecia. Esperamos que esto sí que sea como posible al menos y ojalá pues más lugares. Colombia, quién sabe. Invitadas. Bueno, muchas gracias a Ainhoa, Marina, Julia y Gina por su tiempo el día de hoy. Y ellas son Kein Komplot. Estaremos esperándolas para verlas pronto también. Thank you. Gracias. Thank you so much.